Gloria sea al nombre de Jesús. Aleluya. Vamos a estar leyendo un versículo con el cual vamos a estar comenzando y después vamos a estar leyendo otros también para que podamos entender un poco más lo que el Señor tiene para nosotros. Segundo de Crónicas, capítulo 12, el verso 1. Cuando todos lo tengamos, usted me dice amén. Amén. Dice la Escritura, lo leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Segundo de Crónicas, capítulo 12, el verso 1. Dice la Escritura, cuando Roboam había consolidado el reino, dejó la ley de Jehová y todo Israel con él. Oiga, cuando Roboam había consolidado el reino, dejó la ley de Jehová y todo Israel con él. Vamos a orar. Padre amado, gracias te damos en esta mañana, casi mediodía, Señor. Te pedimos que sea usted quien nos guíe, Señor, y prepare como siempre nuestro corazón para recibir esta palabra. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, si hay algún hermano que está enfermo y yo desconozco, Señor, en esta hora te pido que lo guardes, que lo protejas y que lo levantes. Y si alguien está pasando por el desánimo, Señor, también ayúdalo en el nombre poderoso de Jesús. Oramos por cada uno de los hermanos, por la iglesia que lleva tu nombre santo. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Puede sentarse diciendo gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a estar iniciando con este versículo en esta hora, mis hermanos, y traigo un tema o título para compartir con nosotros. El título viene en forma de pregunta y tal vez alguien dirá, ¿por qué casi solo en forma de pregunta lo pone? Porque a veces cuando lo hacemos de esta manera podemos de alguna manera entender un poco más lo que Dios tiene para nosotros. Entonces el título o tema es el siguiente: ¿qué sucede cuando te olvidas de Dios? Ese es el título o tema para esta hora. ¿Qué sucede o qué pasa pues cuando alguien se olvida o se aparta de Dios? Y quizás alguien dirá, eso ya lo sé, es bien fácil, pastor, eso no hay tanta ciencia en eso. Pero a veces, conociendo ciertas cosas, pasamos por alto la palabra de Dios. Déjame decirte, hermano, que es bastante interesante la historia que vamos a leer a continuación acerca de este personaje llamado Roboam. Tal vez algunos ya han escuchado hablar acerca de este personaje llamado Roboam, que por cierto era un rey, no era cualquier persona común y corriente, era un rey, pero a lo mejor alguien no lo ha hecho. Entonces vamos a estar hablando un poquito acerca de lo que es la vida de Roboam, que tiene una historia en la cual de alguna manera podemos ver que se ha ido repitiendo en todo el contexto de la palabra de Dios hasta nuestros días en la actualidad. Y alguien dirá, ¿de qué historia está hablando? Bueno, ya me va a entender de qué historia estoy hablando. Roboam, amados hermanos, era el hijo de Salomón. ¿Se acuerda del gran sabio Salomón? El hombre más sabio en toda la tierra, un hombre que de alguna manera Dios le dio sabiduría para poder gobernar no solamente a Israel, sino estar por encima en todo sentido. Entonces, cuando Salomón prácticamente estaba a punto de morir o murió, entonces su hijo Roboam fue quien vino a quedar al frente de lo que es el reino de Israel. Y entonces allí nos estamos adentrando a estos textos que acabamos de leer en este momento. Entonces notamos que cuando Salomón muere, Roboam pues fue el que continuó o iba a continuar con el reinado de lo que es Salomón. Él tenía que tratar de mantener o de unificar el reino de Judea y de Israel, pero sin embargo vemos cuando leemos todo el contexto que no fue recibido por el pueblo de Dios o por los israelitas. Vaya conmigo al primer libro de los Reyes, en el capítulo 12, el verso 1 en adelante. Primer libro de los Reyes, capítulo 12, el verso 1 en adelante, para que podamos entender un poquito más de la historia que estamos tratando de comenzar. Y más adelante te voy a estar poniendo otros ejemplos. Primero de Reyes, capítulo 12, el verso 1 en adelante. Cuando usted lo tenga, me dice amén. Amén, amén.
Primero de Reyes, capítulo 12, el verso 1 en adelante. Dice la escritura: Roboam, de quien estamos hablando, el hijo de Salomón, fue a Siquem, porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Verso 2: y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, este es otro personaje, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido delante del rey Salomón y habitaba en Egipto, enviaron a llamarle. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel y hablaron a Roboam diciendo, verso 4: tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Verso 5: y él les dijo, idos de aquí de 3 días, volved a mí. Y el pueblo se fue. Verso 6: entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía, y dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Verso 7: y ellos le hablaron diciendo, si tú fueres hoy siervo de este pueblo y los sirvieres y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Verso 8: pero él dejó el consejo de los ancianos, que los ancianos, le habían dado, y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Y la historia continúa, usted la puede seguir leyendo en casa, donde podemos ver que de alguna manera el rey Roboam estaba recibiendo el reinado que había tenido su padre, y ahora cuando está al frente de la nación de Israel y de Judea, se le presenta una situación en la cual la gente está pidiendo que rebaje los impuestos, y viene él y se acerca a los principales ancianos, las personas que le aconsejaban al rey o estaban acostumbrados a aconsejar al rey, y le dicen que él de alguna manera tiene que hacer misericordia con esta gente. Pero viene Roboam y de alguna manera no le parece la respuesta, el consejo, la guía que le están dando los ancianos, y se va a los más jóvenes, a los que eran de su edad. Y allí precisamente, cuando leemos todo el contexto, nos damos cuenta que los jóvenes, en vez de ayudarlo, lo único que le aconsejan es que le aumente el impuesto a aquellos que se están lamentando, aquellos que se están quejando. Y vemos que finalmente Roboam no hace caso de la palabra de los ancianos que le estaban aconsejando, sino que se inclina por seguir el consejo de los jóvenes. Ahora, esta situación le trajo grandes consecuencias a Roboam, a tal sentido de que el pueblo se dividió, y ahora lo que es Judea y Benjamín quedaron como un reino, y el resto de las tribus de Israel quedaron o vinieron a conformar otro reino. Ahora las cosas se le habían salido de control, porque sencillamente él no quería escuchar la voz de Dios, no quería escuchar el consejo de Dios. Lo único que quería era vivir su vida loca, como muchos hoy en día. La gente no quiere escuchar la palabra de Dios. La gente quiere escucharla por algún momento, por un par de minutos, pero hasta ahí, nada más. Yo quiero seguir con mi vida, no quiero cancelar mis proyectos, mis metas, mis objetivos. Entonces vemos a este muchacho Roboam, que ahora él está dispuesto a hacer lo que le da la gana. Y cuando las naciones, las tribus, se le dividen, ahora levantan a otro rey que es llamado, y lo estamos viendo aquí, se llama Jeroboam. Roboam es el hijo de Salomón, pero no quiso escuchar la voz de los ancianos, que de alguna manera venían a representar el consejo de Dios, la palabra de Dios, los mandamientos de Dios. Él prefiere escuchar a los jóvenes de su edad. Se le divide la nación o el país entero, ahora está en 2 partes, y ahora la parte que está en contra de él levantan a Jeroboam I, y que era el antiguo general del ejército de Salomón, el padre
padre de Roboam. Y a partir de ese momento podemos ver que Roboam de alguna manera comienza a huir a Jerusalén, y ahora su casa está dividida, es decir, la casa de David. Acuérdate, David engendró a Salomón, Salomón a Roboam, y ahora la casa davídica prácticamente está dividida. Ahora podemos ver de alguna manera que este muchacho, en vez de escuchar la voz de Dios, en vez de escuchar lo que Dios tiene para su vida, sencillamente quiere hacer lo que él quiere con su vida. Y es ahí donde llegamos al capítulo 12, con el cual comenzamos en esta mañana, donde dice que cuando Roboam había consolidado el reino, dejó la ley de Jehová y todo Israel con él. Es decir, por algunos tiempos, cuando estaba nuevito en el reino, era tranquilo, buscaba y oía la voz de Dios, pero pasado un par de años, más o menos 4 o 5 años, ahora él está un poco grandecito, ya se siente con fuerza, ya se siente bien madurito, bien machito, y ahora él dice: yo no necesito de los ancianos, no necesito de la palabra de Dios, y abandona por completo al Señor. Y ahora, al automáticamente él abandonar lo que son los mandamientos de Dios, entonces todo el pueblo lo hace juntamente con él. Ahora, en pocas palabras, después que Dios lo ha bendecido, después que Dios lo ha guardado, después que Dios lo ha cuidado, después que Dios lo ha puesto como rey, ahora sencillamente él se olvida de Dios. Y cuando alguien se olvida de Dios, hermanos, ahora empieza lo bueno, ahora empieza lo terrible, ahora empiezan las cosas graves. Tal vez las personas pueden creer que cuando alguien se olvida de Dios no pasa absolutamente nada. Alguien puede pensar así. Inclusive muchas veces las personas en estos tiempos pueden creer que de alguna manera pueden apartarse, olvidarse de Dios, y que todo va a marchar exactamente de maravilla. Hasta creen que todo se les va a volver color de rosa. Pero usted y yo sabemos en esta mañana que no es así. Realmente cuando alguien se aparta de Dios, entonces comienza su castigo. Entonces comienzan todos los inconvenientes mediante los cuales Dios lo había estado guardando, y ahora comienza a vivir, entre comillas, su vida, pero ahora vienen una serie de consecuencias para su vida, y no solamente para él, para sus hijos, para su casa y para toda su familia. Pero déjame mostrarte algunos ejemplos que encontramos en la Biblia. No los voy a mencionar todo, pero sí algunos para que podamos darnos cuenta de estos personajes, como ellos, teniéndolo todo en Dios, decidieron olvidarse de Dios o apartarse de Dios. Primer personaje, Sansón. Vaya conmigo a Jueces. En Jueces capítulo 16, el verso 1, sabemos que la historia de Sansón la encontramos desde el capítulo 13 en adelante hasta el capítulo 16, pero déjame leerte capítulo 16, verso 1 del libro de los Jueces, en donde podemos encontrar al gran libertador, o el gran juez que libertó a Israel de los filisteos durante mucho tiempo. Jueces capítulo 16, el verso 1, cuando usted lo tenga me dice amén. Jueces capítulo 16, el verso 1, estamos en el Antiguo Testamento. Gloria sea el nombre de Jesús. Es el séptimo libro, si no estoy equivocado. Gloria sea el nombre de Jesús. Jueces capítulo 16, el verso 1. La palabra de Dios dice: fue Sansón a Gaza, y Gaza era una ciudad que le pertenecía a los filisteos, y vio allí a una mujer ramera y se llegó a él. Solamente vamos a tocar este versículo para que podamos tener una referencia de lo que era la vida de Sansón. Todos conocemos aquí, o creo yo que la mayoría hemos escuchado un poco acerca de la historia de Sansón, en donde vemos que fue algo maravilloso, un milagro de parte de nuestro Dios, puesto que el ángel del Señor le anunció a sus padres que desde antes que naciera Sansón iba a ser dedicado y consagrado a Dios.
Dios, y que este niño al crecer iba a ser un libertador, el que iba a libertar a Israel de la opresión de los filisteos. Y vemos que durante mucho tiempo este muchacho se mantuvo sumiso a Dios, sumiso a sus padres, obedeciendo la palabra de Dios. Inclusive Dios había dicho que no debía pasar ninguna navaja o tijera sobre el cabello o la cabellera de este muchacho, sino que siempre se iba a mantener así, consagrado y apartado para Dios. Pero note, en este versículo en el cual acabamos de leer, vemos que Sansón ahora está pensando distinto. Ahora está pensando muy distinto. Ahora ya no es un muchacho humilde. Ahora ya no es alguien que está guardando el temor y la palabra de Dios. Ahora a lo mejor se siente ya un poco fuerte. Dios ha dado grandes victorias por sus manos. Ha destruido, ha matado mucha gente. Y ahora su fama es conocida por todos lados. Y ahora él dice, yo puedo estar con la mujer que yo quiera. Dios había dicho en su palabra y había prohibido que no podía mezclarse o juntarse con las mujeres filisteas o con los hombres filisteos, que si iban a encontrar su pareja que fuera de su mismo pueblo. Pero Sansón parece que ya está grandecito, parece que ahora está muy fuerte, se siente muy capaz, porque ahora tiene un buen trabajo. Ahora tiene una buena posición, tiene un buen carro, último modelo, tiene una buena casa, tiene una familia estable y todo marcha de maravilla. Entonces ahora Sansón está diciendo, bueno, yo puedo hacer con mi vida lo que yo quiera. Y comienza a olvidarse de Dios. Y por eso lo vemos acá. Va a la ciudad de Gaza, mira una muchacha. Le gusta, muy bonita, le gusta. Le dicen, Sansón, pero esta muchacha no es para ti. No me importa. Yo la voy a tomar. Yo soy Sansón. Yo soy el gran hombre de Dios. Dios por mí ha hecho tantas cosas. Entonces ya no le importa, y ahora Sansón comienza a jugar con sus pasiones y a pasar por alto la gracia y la misericordia de Dios. Y fue como así se fue olvidando poco a poco. Y sin darse cuenta, no se fijó que sencillamente estaba comenzando su calamidad. Ahí mismo en Jueces capítulo 16, el verso 20, por favor léalo conmigo en esta hora. Jueces capítulo 16, el verso 20, porque le gustó a esta muchacha como muchas otras, ¿verdad? Pero entre esas apareció una llamada Dalila, que esta sí estaba en serio con él, no porque lo amaba, sino porque estaba enamorada del dinero que le iban a pagar si revelaba el secreto de Sansón. Jueces capítulo 16, el verso 20, si usted lo tiene, me dice gloria a Dios. Y le dijo Sansón, esto es Dalila hablando con Sansón, y le dijo Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, porque estaba roncando el hermano Sansón, se dijo, esta vez saldré como las otras veces, como las otras, y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová se había apartado de él. Es decir, Sansón ya estaba acostumbrado a hacer cuanta cosa quería, y como Dios lo guardaba, Dios lo respaldaba, Dios hacía cosas grandes, entonces él podía hacer lo que quería, y él en esta ocasión creía que Dios siempre lo estaba respaldando. A Sansón me imagino que nunca se le pasó por su mente que Dios se iba a cansar, que Dios iba a llegar un momento, iba a decir, Sansón, hasta aquí llegaste y de aquí no pasarás. Sansón ya había intentado, cuando leemos los versos anteriores, ya habían intentado otras veces y había mentido a Dalila, diciéndole de una manera mentirosa de cómo podía ser él apresado para que perdiera su fuerza, y sabemos que se estaba burlando de ella. Pero en esta tercera ocasión él creyó que todo iba a ser exactamente como las dos veces anteriores. Entonces vemos que él no sabía que Dios se había apartado de él. Y cuando Dios se aparta de alguien,
entonces viene lo serio. Entonces hay que agarrarse fuerte. Ahí mismo en Jueces capítulo 16, el verso 30. Vaya conmigo, Jueces capítulo 16, el verso 30. Aleluya. Cuando usted lo tenga, me dice amén. Ahora vemos en un final trágico, lamentable, triste, porque ahora el hombre mediante el cual Dios había dado victorias al pueblo de Israel, ahora está sirviendo del hazme reír, ahora está sin ojos, ahora está golpeado, ahora han hecho cosas terribles para él, y ahora en sus últimas palabras está pidiendo un milagro de parte de Dios. 16:30 de Jueces. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella, y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. Es decir, cuando Sansón ya lo habían apresado los filisteos y lo tenían todo maltratado y golpeado, dice que allí pidió a un muchacho que lo llevara hacia donde estaban las columnas del templo, donde estaban adorando a sus deidades y donde él servía como un payaso del cual se burlaban. Y él ora y dice estas palabras: Señor, Señor, concédeme por última vez la fuerza para poder destruir este lugar. Y Dios, que es infinito en misericordia, se lo concedió, y vemos que allí murió el hermano Sansón. Hermanos, cuando alguien se olvida de Dios, no puede esperar nada bueno, que cosas buenas acontezcan en su vida. El Satanás, el diablo, muchas veces juega malas pasadas a las personas al hacerles ver de que si se van de la iglesia les va a ir mejor. Pero eso no es así. Está demostrado estadísticamente hablando que cuando alguien se va de la iglesia, los primeros días o los primeros meses, aparentemente todo va bien. Pero después, pasadito un tiempo, ahora empieza a venir lo serio, lo que es real en su vida. Porque Satanás, el diablo, trabaja de esa manera. Te ofrece cosas bonitas. ¿No fue eso lo que le dijo al Señor Jesucristo? Si tú te postras y te humillas y me adoras, yo te voy a dar esto. Pero sabemos, usted y yo sabemos esa historia, que si el Señor se hubiera humillado y lo hubiera adorado, Satanás, el diablo, solo le hubiera dado algo para el momento al Señor y después lo hubiera destruido. Entonces estamos hablando, hermano, que cuando alguien se olvida de Dios, la grande mentira del enemigo es que todo va a marchar de maravilla. Cuando alguien dice: no, pues yo me voy de la iglesia, no puedo por el trabajo, no puedo por mi familia, es que mi esposo, es que el esposo, es que el gato, es que el perro se opone y ya no voy a la iglesia. O un malentendido: no, es que el pastor me mira mal, es que el pastor me miró mal, o me dijo esta palabra, es que el pastor mucho me textea. Y ya me incomodó, me molesta que me esté texteando cada semana. Entonces me voy de la iglesia y allá voy a estar mejor, y no faltará un amigo, un gran amigo y sabio que se acerque y le diga: sí, es la mejor decisión que estás tomando. O la mujer: sí, es la mejor decisión que estás tomando. Que ese pastor que se quede ahí con su Biblia y todo, y nosotros seguimos acá. Entonces nos damos cuenta que Satanás, el diablo, siempre presenta todo muy bonito para que la gente se vaya. O como en los matrimonios, le presenta al hombre otra mujer aparte de su esposa y le dice: mira, la que tienes ahí está bien fea. No lo fea, está bien fea, le dice, está bien fea la mujer. Ni se arregla, mira aquí esto y lo otro. O a la mujer: mira ese hombre tan barrigón que tienes ahí, todo arrugado, ni se baña, ni se cepilla los dientes. Mira, este otro está mejor, este te va a gustar, este aquí, este te va a atender como una reina, te va a bajar las estrellas, vas a viajar por el mundo, aunque sea solo el sueño, pero vas a viajar por el mundo. Y es que cuando alguien se aparta, mi hermano,
No pueden ser cosas buenas las que van a pasar. Tenemos otro ejemplo en la palabra de Dios donde encontramos a Saúl, el gran rey de Israel. Vaya conmigo a primer libro de Samuel, capítulo 31, el verso 4. Gloria sea al nombre de Jesús. Primer libro de Samuel, capítulo 31, el verso 4. Encontramos a este muchacho que fue llamado por Dios para formar parte como lo que es de ser parte del primer rey que tuvo la nación de Israel. Primer libro de Samuel, capítulo 31, el verso 4. Cuando usted lo tenga, me dice amén. Primer libro de Samuel, capítulo 31, el verso 4. Gloria sea el nombre de Jesús. La escritura dice: entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos, hablando de los filisteos, los moabitas y todo lo que estaban a su alrededor, y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Saúl era apenas un muchacho cuando Dios lo ungió para que empezara a fungir como el gran rey de Israel. Tener el privilegio de ser el primer rey sobre una nación tan bendecida, tan prosperada como lo es la nación de Israel. Entonces él tiene ese privilegio, y Saúl durante mucho tiempo se mantuvo humilde, obedeciendo la palabra de Dios, obedeciendo lo que Dios mandaba decir a través del profeta Samuel, que era el profeta que gobernaba, o que estaba al frente, mejor dicho, en esa época. Saúl hacía prácticamente todo lo que Dios decía, y Dios dio grandes victorias al pueblo de Israel a través del reinado, a través del gobierno, a través de la mano de Saúl. Hizo proezas, hizo cosas maravillosas, y allí estaba Saúl buscando la presencia de Dios. Todo lo que Dios decía, Saúl lo hacía. Todo lo que el profeta Samuel, lo que Dios a través del profeta Samuel mandaba decir, ahí estaba Saúl. Dígame, Señor, dígame, mi Señor, ¿qué vamos a hacer? ¿Vas a hacer esto? Sí, amén, lo vamos a hacer. Hermanos, vemos a un hombre que está siendo prosperado en todos los sentidos de parte de nuestro Dios. Pero en un determinado momento también, como pasa en la vida de la mayoría de los hombres y mujeres que vivimos en esta tierra, comenzó posiblemente a creerse un poquito más. Tal vez comenzó allí en su mente el pensamiento: ¿tú quién eres? Si tú eres el rey de Israel, ¿cómo es que tú le estás obedeciendo a este hombre, a este Samuel? ¿Por qué, si tú no tienes necesidad de eso? Él te tiene que obedecer a ti, porque tú eres el rey. Él no es mayor que tú. Y posiblemente, usando un poco mi imaginación, posiblemente él está allí diciendo, alimentando ese pensamiento negativo y diciendo: sí, a lo mejor yo soy el manda más, yo soy el sábelo todo, el que está por encima. Y es más, la palabra de Dios enseña que Saúl era alto, que sobrepasaba al resto de los jóvenes de su edad. Entonces nos damos cuenta que Saúl había sido escogido por Dios. Oiga bien, escogido por Dios. No fue el pueblo el que lo escogió, fue Dios mismo el que mandó al profeta Samuel que lo ungiera como rey de Israel. Dios quiera que usted y yo estemos entendiendo en esta mañana que usted y yo hemos sido escogidos por nuestro Dios. Usted y yo hemos sido escogidos por el rey de todos los reyes. Pudo haberse buscado a otra persona, pero lo buscó a usted, me buscó a mí, nos ungió para hacer cosas grandes.
La historia cuenta que Saúl andaba perdido buscando unos animalitos allá por la montaña cuando Dios mandó al profeta Samuel y lo ungió para que fuera rey de Israel. Ahora vemos que se siente grande, a lo mejor ahora se cree mucho que mejor que los demás, y ahora él comienza a desechar y apartarse de la presencia de Dios. Y una vez más vemos que la historia vuelve a repetirse, en donde Saúl comienza su muerte espiritual, que culmina con su dramática muerte en la batalla, en donde él mismo decide quitarse la vida, porque no quería que las naciones vecinas o los filisteos o los que habían quedado de los moabitas lo mataran. Vemos, amados hermanos, en este segundo ejemplo, que cuando alguien toma la decisión de apartarse, de olvidarse de la palabra de Dios, nada bueno le va a esperar. Así es, amén. Pastor, pero ¿por qué me está mencionando tanto esto? Y parece disco rayado y me está poniendo ejemplo tras ejemplo, para que nosotros podamos ver, hermano, que la misma, son diferentes ejemplos, pero se transmite o se va repitiendo exactamente lo mismo en cada uno de ellos. Cuando un hombre o una mujer decide apartarse, decide alejarse, decide olvidarse de los mandamientos, de la palabra de Dios, ese día inició el camino a su muerte segura. Tengo un tercer ejemplo, Salomón. Vaya conmigo a Primero de Reyes capítulo 12, el verso 25. Gloria sea al nombre de Jesús. Primero de Reyes capítulo 12, el verso 25. Un tercer ejemplo. Dije al comienzo que hay muchísimos, pero quiero mencionarte unos tres más o menos, para que podamos entender que se va repitiendo la misma historia. Diferentes personajes, diferentes épocas, pero al final todos toman la misma determinación de apartarse del Señor, y ese día comienza su tragedia para sus vidas, para sus hijos y para todas sus familias. Primer libro de los Reyes, perdón, estoy equivocado. Segundo de Samuel, capítulo 12, el verso 25. Estoy corroborando, hermanos. Segundo de Samuel, capítulo 12, el verso 25. Gloria sea el nombre de Jesús. Creo que voy a necesitar espejuelos o lentes para poder mirar un poquito mejor. Gloria sea el nombre de Jesús. Ya la edad me está avanzando, aunque no parezca, pero ya la edad está haciendo su trabajo. Gloria sea el nombre de Jesús. Vamos a leer Segundo de Samuel, estoy corroborando, Segundo de Samuel, capítulo 12, el verso 25. Perdone si lo estoy haciendo ojear las paginitas, pero necesitamos estar en sintonía de este verso para la gloria del Señor Jesucristo. Segundo de Samuel, capítulo 12, el verso 25. Aleluya. Cuando todo lo tengamos una vez más, usted me dice amén. Amén. Segundo libro de Samuel. No crea que lo hice a propósito. Me equivoco también, hermanos. Gloria sea el nombre de Jesús. Segundo de Samuel, capítulo 12, el verso 25. La escritura dice: y envió un mensaje por medio de Natán, profeta. Así llamó su nombre Jedidías, a causa de Jehová. Es decir, Salomón no fue el nombre que Dios de alguna manera estableció a ese muchacho, sino que el nombre que Dios estableció a través del profeta Natán fue Jedidías. Y Jedidías casualmente significa amado de Jehová. Eso significa el nombre Jedidías, amado de Jehová. Es decir, cuando nació Salomón, no el hermano Salomón, el otro Salomón, cuando nació el hermano Salomón, entonces vemos que fue una grande bendición de parte de Dios. Dios dijo: este muchacho va a ser amado, va a ser mi amado, va a ser mi consentido. Y podemos ver nosotros cómo Dios le cumplió cada una de las promesas que le estaba dando a su pueblo Israel a través de su siervo Salomón. Ahora sí, vaya conmigo al primer libro de los Reyes, en el capítulo 3, el verso
3. Primer libro de los Reyes, capítulo 3, el verso 3. Aleluya, gloria sea al nombre de Jesús. Primer libro de los Reyes, capítulo 3, el verso 3. Cuando usted lo tenga, me dice amén. Primer libro de los Reyes, capítulo 3, el verso 3. Dice la escritura: mas Salomón amó a Jehová. Oiga, qué lindo. Era un joven, era un muchacho, estaba con ganas. Amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Pero estos sacrificios que hacía era para honrar, para exaltar, para bendecir a nuestro Dios. Pero eso era al principio. Ahora vaya conmigo una vez más al primer libro de Reyes, en el capítulo 3, el verso 14. Primer libro de Reyes, ahí mismo donde estamos, en el capítulo 3, el verso 14. En donde vemos que después de haber realizado sacrificios al Señor, esto le agradó tanto al Señor que ahora el Señor viene y tiene una pequeña conversación con Salomón y le dice en el verso 14: y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Note lo que el Señor le está diciendo a Salomón una vez más: y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Es decir, Dios bendijo grandemente a Salomón, le dio sabiduría, le dio riqueza, le dio fama, le dio todo lo que él pudo haber deseado. Dios se glorificó en este muchacho. Pero una vez más, después que el tiempo había pasado y ahora ya era todo un hombre, ahora Salomón empieza a hacer lo contrario. Ahora Salomón empieza a olvidarse, empieza a pasar por alto los mandamientos, la palabra de Dios. Hermanos, cuán importante es que nosotros amemos la palabra de Dios. Cuán importante es que nosotros guardemos la palabra de Dios. Esa Biblia que usted tiene en sus manos, que nosotros amemos esa palabra, porque esa palabra es la palabra de Dios. Que cuando estemos en nuestra casa podamos dedicar ese tiempo para aprender un poco más de la palabra de Dios. Primer libro de los Reyes, capítulo 11, el verso 4. Gloria sea al nombre de Jesús. Primer libro de los Reyes, capítulo 11, el verso 4. Mire, cuando ya Salomón se sentía un hombre, tal vez ya capaz de hacer, de resolver lo que fuera. Primer libro de los Reyes, capítulo 11, el verso 4, dice la escritura: y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres, porque fue bastante mujeriego el hermano Salomón, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Cuando él ya tenía su cierta edad, que ya era un poco maduro, ahora sencillamente él se cree mejor. Ahora nadie le puede decir nada. Ahora es un hombre que prácticamente el más sabio del mundo. La gente viajaba de diferentes lugares, destinos, para escuchar cómo este hombre hablaba, cómo este hombre se expresaba, con cuánta sabiduría fluía por sus labios. Allí mismo en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 11, el verso 13, vemos la respuesta de parte de Dios, cuando Dios mira que Salomón sencillamente se ha olvidado de su palabra. Primer libro de los Reyes, capítulo 11, el verso 13, dice el Señor: pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Y vemos que en los versículos anteriores, como Dios comienza a dar un juicio para aquel muchacho que era su amado.
Para aquel muchacho a quien Dios mismo mandó al profeta Natán que le pusiera Jedidías. Es decir, Dios mismo estuvo tan presente en la crianza, en la educación de este muchacho, para que ahora este muchacho, cuando ya es todo un hombre, ahora sencillamente comienza a olvidarse de la palabra de Dios. Y muchos ejemplos más. Hablamos de Balaam, que Dios lo prosperó, hizo cosas grandes y al final se le volteó y comenzó a prevaricar contra el pueblo de Dios para que se desviara de la palabra de Dios. Hermanos, ¿no les suena muy familiar estos ejemplos que estamos mencionando en esta hora, hermano? Vemos cómo esta historia se ha venido transmitiendo de generación a generación hasta nuestros días. Hombres y mujeres que sirvieron a Dios con todo su corazón, con todas sus ganas, ahora en día muchos de ellos están apartados del camino de Dios. Vaya conmigo a Proverbios capítulo 3, el verso 1 en adelante. Mire lo que el amado pastor nos dice a cada uno de nosotros en esta mañana. Porque el Señor es nuestro pastor, hermanos. Él es nuestro pastor y nosotros somos sus ovejas. Nosotros somos sus ovejas. Él es nuestro pastor. Proverbios capítulo 3, el verso 1. Mire lo que el Señor nos dice a través de su bendita y poderosa palabra. Proverbios capítulo 3, el verso 1 en adelante. Cuando usted lo tenga, me dice amén. Amén. Mire el Señor cómo nos habla y dice: hijo mío, hija mía, no te olvides de mi ley. Y tu corazón guarde mis mandamientos. ¿Por qué? Porque largura de días y años de vida y paz te aumentará. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíjate de Jehová de todo tu corazón, es decir, confía en el Señor, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. No menosprecies, hijo mío, hija mía, el castigo del Señor, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. Estas son las palabras de nuestro Dios. Estas son las palabras que fueron enseñadas a cada uno de los siervos, a cada uno de los ejemplos que te acabo de mencionar hace un momento. No te apartes del Señor. Guarda la palabra. No te apartes, no te olvides del Señor. Fíjate del Señor de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. No seas sabio en tu propia opinión. Porque el día, amados hermanos, que usted y yo nos apartemos del Señor, ese día comenzó nuestra derrota. Ese día Satanás, el diablo, lanzó una convocatoria a todos sus demonios para llevar a cabo un party, una fiesta, porque hay un hermano, hay una hermana que ha tomado la decisión, que ha tomado la determinación de apartarse de los caminos del Señor. Y el diablo tiene la mejor discoteca, el mejor equipo de sonido para hacer esa fiesta, porque un hijo o una hija de Dios ha decidido apartarse del evangelio. Y ahí está la fiesta.
Y ahí está, y vienen las recompensas y vienen los premios, te aumentan en el trabajo de salario, te dan mejores prestaciones y esto y lo otro, cosas que las habías estado pidiendo en oración durante mucho tiempo al Señor y aparentemente no había venido una respuesta de Dios. Ahora viene una respuesta y ahora comienzas a decir: wow, mejor me está yendo ahora que cuando estaba en los caminos del Señor. Ahora tengo un mejor salario, no tengo la preocupación de ir a la iglesia o que ese pastor me esté molestando a cada rato porque no he venido. Ahora no tengo esa preocupación, ahora puedo hacer lo que quiera con mi vida. Y el Señor dice: hijo mío, no te olvides de mi palabra, no te olvides de mis mandamientos, guárdalos en tu corazón, guárdalos en tu corazón, porque serán medicina para tu cuerpo y un refrigerio para tu hueso. Oh hermano, el Señor dice: escríbelas en la tabla de tu corazón, porque cuando tú y yo guardamos, cuando tú y yo nos proponemos alabar y servir al Señor en la buena y en la mala, el nombre del Señor es exaltado y es glorificado. ¿Cuántas veces Dios permite que nosotros pasemos situaciones, hermanos, para probar nuestra fe? ¿Cuántas veces nuestro Dios permite que pasemos cosas? No porque Dios se siente bien haciendo o permitiendo eso, sino que Dios está esperando a ver cómo vamos a reaccionar, a ver cómo vamos a actuar nosotros. Hermanos, usted y yo hemos sido escogidos por nuestro Dios, hemos sido llamados por nuestro Dios. ¿Cómo vamos a regresar? ¿Cómo nos vamos a echar para atrás? ¿Cómo vamos a pasar por alto todo lo que el Señor ha hecho en nuestra vida? Cuánta tristeza me da de jovencitos, niños que yo les di escuela dominical cuando ellos eran unos niños y ahora son unos adultos y ahora ya no están sirviendo al Señor Jesucristo. Ahora están apartados, ahora andan allí muchachas con arito, empantalonada, maquillada, hombres con tatuaje, con el cabello largo, etcétera, etcétera, bebiendo y embriagándose. Niños, niñas que sirvieron al Señor aún en su adolescencia, se mantuvieron con ese temor y reverencia al Señor Jesucristo, pero ahora que son adultos han comenzado a apartarse del Señor, han comenzado a apartarse de la palabra del Señor y ahora el enemigo está haciendo estragos en cada una de las vidas de ellos. ¿Y sabe qué es lo más triste? Que si el Señor Jesucristo apareciera por su iglesia, se queda. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Porque el Señor dice en el verso 2 del capítulo 3 de Proverbios, dice: porque largura de días y año de vida y paz te aumentará. Oh hermano, nos damos cuenta como muchas veces, tal vez has escuchado esta frase que dice: la gente de antes cómo vivía muchos años. Y la gente de ahora se muere pero tan rápido, tan jóvenes. De alguna manera podemos darnos cuenta que la gente de antes era más temerosa de Dios. Tal vez no tenían una Biblia en sus manos, pero en su mente habían sido criados, educados con temor, con reverencia a los padres, a respetar al vecino, respetarse entre familia. Y por eso Dios los alcanzaba, los cobijaba con su gracia y misericordia y les prolongaba largura de días y años. Y ahora vemos que la mayoría de personas hoy están con un pensamiento totalmente opuesto y distinto. La palabra dice: fíate del Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Roboam fue un muchacho que comenzó a apoyarse en su propia prudencia. El pueblo se le acercó y le dijo: Roboam, necesitamos que nos bajen los impuestos. Y él busca a los ancianos y los ancianos le dicen: escucha al pueblo.
haz misericordia con el pueblo. Y Roboam hace a un lado ese consejo y se va a los jóvenes y dice: no, yo voy a hacer lo que a mí me da la gana. Los jóvenes le dicen: explótalo, exprímelo, incrementales los impuestos. Y vemos que finalmente ocurrió la tragedia en donde Dios le rompió, puso fin a su reinado. Ahora te pregunto en esta mañana, mi hermano, mi hermana, ¿tú quieres vivir por largo tiempo en esta tierra? ¿Tú quieres vivir por largo tiempo en la tierra? ¿Tú quieres llegar al cielo, amado hermano, hermana? Pues necesitamos guardar la palabra de Dios. Necesitamos estar pendiente de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vaya conmigo al Evangelio de Juan en el capítulo 15, el verso 5. Casi estoy terminando. Evangelio de Juan, capítulo 15, el verso 5. Gloria sea al nombre de Jesús. Cuando usted lo tenga, me dice: aleluya. Gloria sea el nombre de Jesús. Evangelio de Juan, capítulo 15, el verso 5. Aleluya. El Señor Jesucristo nos dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, note, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Lo voy a repetir una vez más. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Qué podemos hacer separados del Señor Jesucristo, hermano? Nada. Separados del Señor, no podemos hacer absolutamente nada. Tal vez alguien dirá: sí, yo puedo hacer cualquier cosa. Puede hacer, pero espiritualmente no está haciendo nada. Espiritualmente no tiene nada. Porque ¿de qué nos sirve tener tantas cosas en esta tierra? Económicamente hablando, financieramente hablando, todas las cosas, comodidades en esta tierra. Pero cuando muramos, cuando nos toque partir, no tenemos nada. No tenemos a dónde ir. ¿Se acuerda de aquel coro que dice: aunque en esta vida no tenga riqueza, pero sé que allá en la gloria tengo mi mansión? No porque la merezca o la merezcamos, sino por la gracia y misericordia del Señor. Póngase en pie en esta hora, mi hermano, hermana, en el nombre de Jesús. ¿Qué sucede cuando me olvido de la palabra de Dios? Bueno, lo primero que va a pasar cuando nos olvidamos de la palabra de Dios es que tarde o temprano comenzaremos a disminuir nuestra gratitud, nuestra adoración. Poco a poco nos vamos alejando de asistir a la iglesia. Siempre hay un motivo, una razón de peso que justifica del por qué ya no venimos a la casa de Dios. Y no me malinterpreten, no digo que tenemos que hacer cosas, claro que sí, pero tenemos que aprender a diferenciar el tiempo de Dios. El tiempo que es de nuestro Dios es de Él, y nosotros tenemos que tratar en la medida de lo posible a aprender de eso. ¿Qué pasa cuando nos olvidamos de la palabra de Dios? Pues lógicamente poco a poco va mermando la oración en casa. Después disminuye leer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios ya no la encuentra agradable, ya no la encuentra entretenida, ahora la encuentra aburrida. Ahora dice que no la entiende. Ahora le encuentra todos los peros habidos y por haber, porque sencillamente se ha ido apartando, se ha ido alejando. ¿Se acuerda del hijo pródigo, hermanos? El hijo pródigo lo tenía todo. Usted y yo lo tenemos todo, hermano.
Usted y yo lo tenemos todo. No hay ningún amén, pero lo tenemos todo, hermanos. Tal vez la instalación, no se fije en la instalación, hermano. No estoy hablando de la instalación cuando digo lo tenemos todo. Cuando digo lo tenemos todo, estoy hablando de que el Dios Todopoderoso está en nosotros. Tenemos el perdón de nuestros pecados. Tenemos la llenura del Espíritu Santo. Tenemos a un Dios que está viendo y está atento a la oración, al clamor de su pueblo. Lo tenemos todo. Todo. El hijo pródigo lo tenía todo en casa. Pero aún así dijo: papá, yo quiero darme una vueltecita. Quiero darme una vacacioncita por ahí. Y les gustó, porque no regresó pronto. ¿Hasta cuándo regresó? Hasta que había fracasado. Sabe que a muchas personas, no me gozo, me da tristeza, lo digo con mucha tristeza, así les va a pasar. Porque estando en la casa de Dios, teniéndolo todo, se van afuera a hacer otras cosas que no agradan a Dios. Hermanos, cuando tú y yo realmente hemos hecho un pacto con nuestro Dios, Dios es celoso. Yo no sé si usted alguna vez ha tenido la oportunidad de firmar un pagaré o de firmar o comprometerse con algo que usted va a llevar a cabo. Y que si por alguna razón usted falla, usted se hace responsable de todas las cosas que están escritas en ese pagaré, en esa letra de cambio, o en ese papel, ese contrato, o lo que usted sea, lo que esté estipulado allí. Por ejemplo, donde yo vivo hay un contrato que firmo cada año y en ese contrato dice: si tú te vas antes de que finalice el contrato, tú tienes que pagar tanta cantidad de dinero, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué trato de decir, hermanos? Que nosotros estamos y hemos sido escogidos por nuestro Dios. Ahora, te digo con toda sinceridad, van a haber altos y bajos. Porque sería mentiroso de mi parte decirte todo el tiempo vamos a ir arriba. No. Van a haber altos y bajos. Altos y bajos. Pero eso no significa que nos vamos a ir para afuera. Eso no significa que ahora vamos a empezar a hacer cosas indebidas. O, como muchas personas dicen, como no me puedo ir para afuera, entonces lo traigo de afuera y lo meto a mi casa. Como no me puedo ir porque el pastor se va a dar cuenta o alguien le va a contar, entonces mejor lo traigo a mi casa. En mi casa meto todas las cosas de este mundo que son malas y perversas, y ahora empiezo a olvidarse de nuestro Dios. Yo quiero que tú cierres tus ojos allí donde tú estás. Cierra tus ojos, mi hermano, mi hermana, allí donde tú estás. Pastor, ¿qué significa esta palabra? Significa que nuestro pastor de pastores nos está hablando, hermanos. Nos está hablando y nos está diciendo: hijo mío, hija mía, guarda mi palabra. Guarda esta palabra. No te olvides de esta palabra. Porque el día que tú te olvides de esta palabra, el día que tú creas que eres mejor en todo lo que estás haciendo, el día que tú creas que eres mejor en todo, o porque tienes comodidad, o porque tienes dinero, o porque sencillamente tú eres una mejor persona, porque ahora te crees más que los demás. Entonces déjame decirte, necesitas hablar con el Señor. Necesitas hablar con el Señor. Necesitas hablar con el Señor en esta hora. Necesitamos renovar ese pacto con nuestro Dios. Necesitamos renovar ese llamamiento que el Señor te ha hecho. Porque, hermano, hermana, quien te ha llamado es el Señor Jesucristo. Quien murió en la cruz del Calvario es Jesús. Fue Él el que lo hizo por ti. Fue Él. Y Él nos trae estos ejemplos en esta mañana para que podamos darnos cuenta cómo acabaron todos ellos. No lo digo con orgullo, lo digo con tristeza, hermanos, porque fueron hombres
que Dios los prosperó, que Dios los usó grande y poderosamente. Pero al final decidieron apartarse. Y yo no digo que va a pasar, que no va a pasar eso. Claro que sí va a pasar, es parte de la vida. Y yo quisiera que todos estuviéramos aquí en esta mañana, que todos tuviéramos el mismo sentir. Pero te digo una cosa, mi hermano, hermana, tú y nadie más que tú vas a tener que tomar esa decisión. Quedarse y servir al Señor en las buenas y en las malas. O solamente vas a venir a la casa de Dios, vas a servir cuando todo esté marchando bien. Y cuando vengan los problemas, mejor me voy. Ya no estoy aquí, no me gusta este lugar. Y empiezas a buscar algún pretexto, algo que no te gustó, no te agrada. No, hermano, hermana. Nosotros somos, dice el escritor a los hebreos, de los que tenemos fe. Fe para preservación del alma, fe para mantenernos en las buenas y en las malas. Oh, mi hermano, mi hermana, pregúntale al apóstol Pablo, pregúntale al apóstol Pedro, preguntémosle al apóstol Juan en esta hora. Preguntémosle, Pablo, todo tu ministerio, toda tu vida fue un ministerio de poder, de milagro, todo fue color de rosa. Y seguramente el hermano Pablo te diría en esta hora: no, hermano, no, hermana, no toda mi vida fue color de rosa. Tuve mis altos y bajos, tuve problemas, tuve persecuciones, tuve mis momentos de desánimo, tuve mis momentos en los que la prueba parecía tan dura y tan alta que quería abandonarla, el llamado y el propósito de Dios. Pero Dios me fortaleció, cada día Dios me fortalecía. Pregúntale al hermano Pedro si todo su ministerio fue color de rosa. Te darás cuenta. El hermano te respondería en esta hora: no, hermano, hermana, pasé cosas grandes, pasé cosas terribles, escasez, pasé enfermedades, pasé persecución también. Oh, hermano, hermana, en esta hora yo te digo en el nombre de Jesús: esfuérzate y sé valiente. Esforcémonos y seamos valientes. Prosigamos la meta, al llamamiento supremo. Prosigamos, hermano, hermana. Sigamos hacia adelante. Ya falta poco para nuestra redención. En el nombre de Jesús. Es tiempo de decirle al Señor: ayúdame, Señor. Si has estado pensando en huir, en retirarte de la casa de Dios, en abandonar el evangelio, yo te digo, hermano, hermana, no lo hagas. Es la peor decisión que vas a tomar. Es la peor decisión que vas a tomar. Vuélvete, mejor acércate más. Examínate en este día y ve dónde estás fallando, qué estás olvidando, qué estás pasando por alto, y mejor acércate. Acerquémonos al Señor. Dile al Señor que quieres comenzar de nuevo, que quieres comenzar de nuevo. Que no importa lo que venga, no importa lo que vaya a pasar, queremos continuar de nuevo. Vamos a cantarle al Señor, a decirle que hacemos hoy un pacto nuevo para Él. Vamos a decirle al Señor: hacemos hoy
ante tu altar, un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombres que te quieren agradar, con manos limpias, corazón puro para ti. Cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo vano. No te quiero fallar jamás. Una vez más dile al Señor, hacemos hoy ante tu altar